Vamos a darle la bienvenida a un poeta argentino, un poeta que tiene sus particularidades. El hombre es doctor en física, es investigador del CONICET, es miembro del Instituto de Astronomía y de Física del Espacio y es docente de la Universidad de Buenos Aires. Claudio Archubi, ¿estás ahí? ¿Cómo andás? Estoy aquí. Saludo a la gente de Montevideo, desde Buenos Aires. Claudio Archubi, sos doctor en física, has publicado, cuentos también, ¿no? La forma del agua, cuentos en el 2010 en la Universidad de La Plata, en la editorial de la Universidad de La Plata, y te has dedicado también a la poesía, por lo menos en cuanto a lo édito, ¿no? 7 maneras de decir tristeza, poemas, editado en Lima, en Perú, en el 2011, Sísifo en el norte, poemas en prosa en el 2012, y La casa sin sombra, poemas en prosa en el 2014. Con Claudio nos conocimos hace unas semanas cuando vino acá a Montevideo, Uruguay, acompañando a la poeta peruana Teresa Orbegoso, ¿no? Que es tu compañera. Exactamente. Claudio, y ahí me alcanzaste este libro que se llama La casa sin sombra, un libro de poemas en prosa también, muy particular, porque me lo contabas, esto es más difícil de dar en la radio, ¿no? Pero se trata de un proyecto integral, ¿no? En cuanto a fotografías, en cuanto a diseño del libro y en cuanto a un CD de audio que acompaña el libro. Sí, siempre trato de trabajar con entrecruzamientos entre distintos discursos, en este caso distintas disciplinas artísticas. Trabajamos este libro desde lo plástico y desde lo sonoro. Desde lo plástico, cuando decís trabajamos es porque está Teresa también Orbegoso ahí, como un tándem. Pero cuando decís desde lo plástico, te referís a que este libro... es como un libro objeto. Ah, exactamente. Las páginas son negras, para decirle a los amigos que nos están escuchando, las páginas de este libro, La casa sin sombra, son negras. La poesía, los poemas en prosa, que tienen, un talante teatral, dramatúrgico diría, ahora vamos a hablar de eso, están impresas, los poemas en prosa están impresos en una tinta que es gris, o sea... Plateada, o sea, no estamos hablando del blanco sobre el negro, sino que es plateada, como decís vos. Tiene guardas negras y páginas interiores verde oscuro. Con letra plateada. Verde oscuro, muy bien ahí el hombre, porque para mí yo lo veo negro acá en el estudio. y tenés la presentación que a mí me llamó mucho la atención y creí que era una imagen de esas que uno baja de internet, de esas imágenes incluso un poco tratadas, porque La casa sin sombra tiene una imagen apocalíptica, ¿no? Es una foto real que tomamos nosotros. Es increíble. En uno de nuestros viajes por el interior de la provincia de Buenos Aires. En la provincia mismo de Buenos Aires está esto. Exactamente, hay lugares poco conocidos aquí que son maravillosos. Pero en este caso estamos hablando de un paisaje que, no sé, uno se imagina en una película de Andrei Tarkovsky. O El Señor de los Anillos, ¿no? O El Señor de los Anillos, sí. La tierra de Mordor. Sí, o también se puede imaginar una ciudad de la guerra de Bosnia y de Exactamente. Y de Serbia. ¿Cómo quedaban las ciudades? Cuando nosotros caminábamos por ese pueblo inundado de la provincia de Buenos Aires, yo me puse a pensar justamente en esas imágenes que uno ve por televisión de la guerra civil en Bosnia. Era toda una cuadras y cuadras de edificaciones destruidas, en ruinas. Realmente era impresionante. El pueblo se llama Epecuén. Epecuén. ¿Y por qué está tan destruido, te puedo preguntar? Es un pueblo que en su momento fue un conocido balneario. Está a orillas de un lago que tiene aguas de alto contenido de salinidad, donde uno flota como en el mar muerto. ¿Mira? Y en determinado momento las inundaciones de la provincia de Buenos Aires hicieron que subiera el agua del lago y tomara el pueblo. Y esa agua tan salada destruyó todo, entonces. Destruyó todo, sí. Y otra cosa. Y ahora se han retirado un poco las aguas y han dejado lo que se ve en la foto del libro. Es impresionante. Un pueblo, muy destruido. Estamos hablando de ruinas
como decíamos, esas fotos de la guerra civil yugoslava podían dar una impresión, pero aparte, además, y eso sería también la tierra de Mordor que decías vos, hay unos árboles que realmente parecen, bueno, tratados por Photoshop, ¿no? Parecen claro, árboles. No han sido en absoluto tratados. No, es una foto tal como la tomamos. ¿Y estos árboles por qué están así tan destruidos? Porque el alto grado de salinidad con la inundación los ha secado. Incluso hay épocas en que son totalmente tomados por la sal del lago y quedan blancos. Impresionante. Y incluso ahí está el suelo que parece casi barroso, están estos árboles totalmente consumidos, o sea, sin ni una hoja, están muertos, y un cielo que también bueno, está absolutamente despejado, ¿no? Por lo menos en la de la contratapa. Y ahí estás vos, digamos, sentado, o una silueta en un páramo. Esto tiene que ver con La casa sin sombra, con el contenido del libro. ¿Podemos decir por qué? Bueno, en La casa sin sombra hay una atmósfera de ruina. Está el clima espectral de esa casa en ruinas, donde aparecen voces, presencias del pasado y del presente, que son simbólicas y trabajan la idea de un vínculo entre dos personajes, que también de alguna manera está en ruinas, está en crisis. Pueden ser voces fantasmales también, ¿no? Sí, exactamente. Trabajo con imágenes góticas, podría decirse, podría tomarse como lectura una influencia del gótico, de lecturas que yo tengo por ejemplo, desde la narrativa del gótico sureño, que a mí me gusta mucho, que parte de Faulkner en Estados Unidos y va hacia adelante con otros narradores, que no sé si ustedes conocerán, como Carson McCullers, claro. Corman McCarthy, que escribió una novela fantástica que dio lugar a una película que se titula La carretera. Sí. Y muy un cuentista que me parece impresionante, que es William Goyen. William Goyen, no lo ubico. Exactamente. William Goyen tiene un libro que es para mí el más impactante, que se titula Los fantasmas y la carne. Mira, yo cuando leía La casa sin sombra también, uno tiene un cierto defecto, ¿no? Porque, las imágenes no se dan puras nunca en la literatura, y entonces remiten a otras cosas. En el prólogo de La casa sin sombra se dice algo, es un prólogo muy incisivo y muy lúcido de Enrique Solinas. Dice lo siguiente, lo voy a leer para compartirlos con los amigos, porque creo que define bastante bien. Quien entra en la casa sin sombra a través de su lectura, ingresará a un espacio atemporal, en continua disolución. Esto me parece fundamental, ¿no? Un espacio atemporal en continua disolución. Porque ese espacio es el mundo antiguo y futuro, creado sobre la base de una lírica que utiliza el lenguaje surrealista para crear imágenes que señalan la desmaterialización constante de los objetos que la componen. O sea, un espacio atemporal en continua disolución o desmaterialización de los objetos. Dice, precisamente esa desmaterialización es un reflejo del desgaste de una relación que indica la disolución de un sujeto. Bueno, ahí hay una interpretación del problema. Es una entrada al libro, por supuesto. Yo no quiero acotar el espacio el espacio semántico. Cuando el autor habla, a veces mete la pata, como quien diría, en buen lenguaje casero. Pero bueno, es una de las posibles. Exacto. No, pero yo me quería quedar con el tema de la disolución, de la continua y la desmaterialización esa que se da de los objetos. ¿Por qué? Porque vos hablabas ahora de este gótico sureño y bueno, de estas voces fantasmales, y a mí no sé por qué asociaba con Juan Rulfo y en Pedro Páramo se da precisamente cuando... También expresa un clima parecido, sí. Claro, el personaje, cuando se da cuenta el personaje
que está muerto, el propio personaje, el protagonista, es cuando precisamente se apoya en una pared o digamos y la traspasa, o sea, ve que se está desmaterializando y ahí descubre que esas voces con la gente con la que hablaba estaban todos muertos, ¿no? Exactamente, y vos fíjate que el poema es un poema libro, es un poema integral y especialmente hay que aclarar que es un poema en prosa. Esa es otra conexión con el género narrativo. Hay un cruce ahí. Sí, bueno, hay una, digamos, incluso hay un cruce, yo decía, un talante teatral porque... también hay un cruce con el género teatral. Claro, exactamente. Porque él dijo, ella dijo, él pero y esto no es nuevo. Claro. Seguramente lo sabrás, el cruce entre el teatro y la poesía se da desde la antigua Grecia, digamos. Los primeros autores de teatro tenían este tipo de recursos. Por ejemplo, Eurípides, en sus obras, tomando, por ejemplo, Las Bacantes, que es una de las obras teatrales de Eurípides, trabaja con estos mismos recursos. Es un... me parece que era un recurso más común, si se quiere, o más frecuente entre los poetas ingleses. Estoy pensando ahora en Milton, pero hay muchos poetas, en William Blake, muchos poetas que generaban poesía en torno a diálogos, a monólogos. Y bueno, ellos se remiten a nuestras fuentes occidentales, justamente. Eliot también. Eliot, claro, exactamente, Eliot, sí, sin duda. El tema de crear personajes y hacerlos dialogar o interactuar, todo dentro de un poema, ¿no? Cuando la finalidad incluso es poética. También hay novelistas como Virginia Woolf que tienen novelas maravillosas como Las Olas, donde trabajan un poco este recurso. Claro, pero me parece que en Casa sin sombra apunta más a esto que te decía de Milton o de Eliot, porque la idea, o por lo menos yo, lo que yo recibí, digamos, en realidad como lector, es que aquí hay un propósito poético, no es propósito más bien, digamos, me parece a mí, ¿no? No tanto teatral, ni, si se quiere, es un espacio, donde está esta casa. Aquí hay netamente la estructura de un poema en prosa, incluso muchos de los párrafos son lo que podría llamarse falsos versos, porque son párrafos de una sola frase. Bueno, después le decimos a los amigos que después de esta charla, Claudio, vamos a pasar íntegro La Casa sin sombra, así que podemos dialogar sobre la obra, porque no... esto es bueno, ¿no? No siempre se da, yo diría que casi nunca se da la posibilidad de hablar de un libro y después poder oírlo en ese tratamiento que hiciste vos con Teresa Orbegoso y que tiene un fondo musical también de la propia Teresa, ¿no? Sí, otro detallito que quería remarcar es la idea que yo siempre trabajo en mis libros del poema en prosa integrado, en el sentido de que el libro entero tiene una estructura que va más allá de los textos individuales, como se advierte fácilmente en La Casa sin sombra. Mis demás libros de poemas en prosa también trabajan eso. Está bien lo que decís, porque no siempre un libro de poesía y no siempre un poemario integra un concepto único o integra una estructura única, ¿no? De hecho no hay ninguna obligación a que lo haga, ¿no? Se entiende que a veces los poetas tratan en un libro. En este caso, La Casa sin sombra, también estamos hablando de un poemario que el CD de audio que lo acompaña, donde están las voces de ustedes dos, dura unos 15 minutos. O sea, esa sería la lectura aproximada de este libro. Digo para tener una idea de las páginas, ¿no? Son 28 páginas, digo 28, 29 páginas. Exactamente. Claudio, me interesaba una cosa que tal vez te la deben haber preguntado otras veces y no voy a ser muy original, pero este espacio, digamos, de derrumbamiento, pero es un espacio de derrumbamiento que a la vez no termina nunca de derrumbarse. Eso es importante también de decirlo, ¿no? No asistimos a una disolución total, sino que hay como una disolución en el tiempo o constante. ¿Tiene algo que ver el hecho de que vos seas doctor en física, que seas investigador del CONICET, o incluso que trabajes en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio? Bueno, esa es la pregunta de rigor. Sí, todo te la va a decir. Siempre que alguien me entrevista. Claro.
Yo en algunos momentos he hablado sobre la relación que veo entre ambas disciplinas. Recuerdo un poco, bueno, haciendo una pequeña digresión, lo que comentaba en la presentación de mi libro de cuentos, La forma del agua, sobre un ensayo de Umberto Eco que se llama 6 paseos por los bosques narrativos. No sé si lo... No, yo no lo leí, lo conozco, pero no lo leí. En algún momento Umberto Eco dice que hay dos formas de leer y dos formas de escribir, agrego yo. Digamos, concibiendo la narrativa como un bosque, están esos autores o lectores que entran al bosque intentando encontrar desesperadamente una salida y definen una estructura de texto narrativo que está más cercana al policial, por ejemplo, y al texto donde prima la anécdota, donde prima la historia cifrada y se quiere descubrir, digamos, al asesino, ¿no? Sí, por decirlo de alguna manera. Un desenlace. Aparece se quiere un desenlace. El cuento clásico. Sí, que ilumine, un desenlace que ilumine todo el texto. Exactamente. Al respecto habla muy bien uno de nuestros autores, Piglia, cuando habla de la teoría de las dos historias. Pero yo quería hacer énfasis en el otro tipo de autores que destaca Umberto Eco, que dice que son aquellos que disfrutan perdiéndose en el bosque. Entonces, este tipo de autores o lectores definiría lo que podría llamarse una narrativa de atmósfera, donde lo más importante no es la anécdota, sino el clima. Claro. Sí. Y esto un poco se acerca a lo que se trabaja en la poesía. Lo más importante es expresar un tono emocional, una atmósfera, un clima poético, una emoción. Ahora, ¿cómo se ubica esto respecto de lo que vos me preguntabas? Yo agregaría que, aparte de los bosques narrativos, o de los bosques de la literatura, o de los bosques de cualquier disciplina artística, están los bosques de la realidad, entre comillas. Sí. El físico intenta penetrar en esos bosques y darle forma al mapa de esos bosques. Entonces, de alguna manera, en síntesis, digamos, el hombre, el ser humano, intenta organizar la experiencia, ya sea esta una experiencia que proviene de lo que podríamos llamar conocimiento de la naturaleza, como también una experiencia que proviene del conocimiento de la vida misma. Entonces, de alguna manera, el ser humano es un sujeto integral. Entonces, cada una de estas disciplinas enriquece a la otra. A veces uno se olvida, mientras trabaja en uno de estos dos mundos, se olvida del otro. Yo creo que es enriquecedor tener a estos dos mundos presentes, porque son dos formas de organizar la experiencia. Entonces, bueno, yo voy saltando de uno de estos mundos al otro cada vez que hago una disciplina o la otra. ¿Y qué pasa con digamos, lo que vendría a ser el inconsciente? O sea, lo que sería la cuestión más íntima, interior, los sueños, que no parecen no obedecer una lógica, incluso diría ninguna de estas dos lógicas que mencionaste, ¿no? Sería el espacio, claro, el espacio cuando exterior yo hablo y el espacio de organizar interior. la experiencia no me refiero precisamente a la experiencia del mundo objetivo, sino a ese tipo de experiencia en donde uno introduce también elementos del inconsciente. Ajá. Entonces, el arte para mí es una forma de organizar esa experiencia donde interviene el cuerpo, o, llamándolo con términos psicoanalíticos, el inconsciente. Muy bien. Claudio, te voy a pedir que aguardes en línea, vamos a hacer una breve pausa y continuamos, amigo, conversando con el escritor Claudio Archubi sobre este libro llamado La casa sin sombra. En el aire de Radio Uruguay, La máquina de pensar.
Gente, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando vía telefónica con el escritor argentino Claudio Orchubi sobre La Casa sin Sombra. Claudio, yo te decía en el bloque anterior, mencionábamos estas puentes, estas posibles puentes entre tu trabajo en la Universidad de Buenos Aires y tu doctorado en física y como hombre investigador del CONICET, un hombre vinculado al Instituto de Astronomía y Física del Espacio. Me quedó una pregunta por hacerte. Este Instituto de Astronomía y Física del Espacio obviamente trabaja todo hacia el espacio exterior, por llamarlo algo, ¿no? Es un instituto de investigadores del CONICET que reúne en parte a las ramas de astrofísica con ramas de investigación de colisiones atómicas. El grupo de colisiones atómicas es el grupo al que pertenezco yo. Entonces hay distintas disciplinas que se trabajan adentro de este instituto. ¿Sabes por qué me interesaba preguntarte? Porque tengo un amigo que hemos conversado, un amigo escritor, y él me decía un día, estas son conversaciones de boliche, ¿no? De que en algún momento la poesía para la humanidad era un método, un medio de conocer, ¿no? Y incluso un medio de conocer de vanguardia, ¿no? De conocer, ir superando límites. Claro, algo que le horrorizaría al viejo Kant, porque Kant decía que solo es conocimiento aquello que se organiza mediante los moldes y las categorías, que no serían otra cosa que los moldes de la lógica para él y del lenguaje. Sí, e incluso, no sé si no lo horrorizaría a Platón, que también quería que en su utopía desterrara a los poetas, porque se ve que les veía otras complicaciones. Pero en este caso, él me decía, y esa es su opinión, y la traigo acá, pero por lo que vale, digamos, de que él pensaba que en el siglo XX todo había habido, con toda la experimentación, había habido una especie de agotamiento de esta parte de esta función tan importante que sería el conocimiento. Y me decía, y ahora, y esto no lo digo yo, parte de la mejor poesía se está haciendo en la física, en la mecánica cuántica, en la astrofísica, y más allá de esta idea, de que se está investigando, se está tratando de expandir los límites del conocimiento humano. Más allá de esto, que puede ser una conversación de boliche, si bien es alguien muy leído, esta persona que te estoy refiriendo, a mí me interesaba preguntarte esto, Claudio. Uno escucha sin saber, porque como lego como yo totalmente, pero he visto algunos documentales de astrofísica, de bombardeos de núcleo, en fin, en Suiza, y cuando escucha hablar a los físicos, para expresar lo que están haciendo muchas veces, buscan un lenguaje paradójico, un lenguaje que es muy poético, con un gran potencial poético, ¿no? Es más, el que no los entiende mucho dice, están locos, dicen, no, porque la poesía tiene eso, de que desborda un poco la razón, ¿no? Bueno, fíjate que quería aclarar al respecto al conocimiento poético. Yo también pienso que existe un tipo de conocimiento más allá del que Kant concebía, que es ese conocimiento del que estuvimos hablando cuando yo te decía que sirve para organizar un tipo de experiencia que va más allá del mundo objetivo y que involucra a las emociones, al cuerpo, al inconsciente. Entonces ese conocimiento que no trabaja mediante leyes de la lógica existe y es el conocimiento poético. Y yo creo que voy con lo que dice el poeta José Ángel Valente, que dice que ese conocimiento poético surge de un indagar en lo oscuro y se da en el mismo momento de la expresión del poema. Es un conocimiento que surge en el mismo momento en que se forma el poema. No es un conocimiento previo. Entonces, ese tipo de conocimiento que va más allá de las leyes lógicas a veces se parece a algunos enunciados de la física moderna, como la física cuántica, porque este tipo de ramas de la física trabajan no con los principios lógicos tradicionales, sino con un nuevo tipo de lógica
que va más allá de de las leyes aristotélicas. Entonces, por eso hay determinadas regiones donde los enunciados de la física suenan poéticos. Claro, porque quieren, digamos, casi romper la gramática o romper esos límites aristotélicos con los que nosotros estamos acostumbrados a pensar, o por lo menos a expresarnos coloquialmente. Claro, por ejemplo, me quedó muy grabada un título que utilizaba uno de mis profesores, que era un excelente divulgador, profesor de física cuántica, para hablar de la física cuántica. Decía el título del artículo: ser y no estar. Esa es la cuestión de la física cuántica. Entonces, ahí parece haber ya de por sí una paradoja, ¿no? Uno de los postulados que vienen un poco del principio de incertidumbre. Parece haber una paradoja, digo, que no está de acuerdo con las leyes lógicas tradicionales. Suena poético, obviamente. Suena poético y suena sobre todo con mucha densidad filosófica también, ¿no? Como suena a veces la poesía que revela. También hay un espacio de la poesía, te pregunto, y yendo un poco a La Casa sin Sombra también, que podría denominarse un espacio mítico. Bueno, el conocimiento que proviene de los mitos, si vamos a hablar de distintos tipos de conocimientos, estaría muy cercano al conocimiento poético, porque es una forma de organizar la realidad que involucra a las emociones y al inconsciente. Entonces, no es una forma que obedezca plenamente a las leyes lógicas y a las leyes del método científico, sino que es otra forma de organizar la realidad, que está más cercana a la forma que utiliza la poesía. Claro. No son idénticas. No. Son, porque yo creo que a diferencia del pueblo originario que cree en ese mito, el poeta sabe que los entes que trabaja o a los cuales les da forma con la poesía responden a una nueva categoría ontológica que no tiene que ver exactamente ni con el mundo objetivo ni con el mundo plenamente subjetivo, sino que son entes híbridos. Yo me gusta llamarlo los entes imaginarios o emocionales, para distinguirlos de esas categorías ontológicas de los entes reales y los entes ideales, de los cuales habla la filosofía, al menos la filosofía clásica, ¿no? Claro. Entonces, el poeta es consciente de que está definiendo una región de la realidad al trabajar con la poesía. En cambio, los chamanes o los sacerdotes de estos pueblos originarios piensan que esa es la única realidad. No, y también me parece que en el caso mítico se da algo y que tiene que ver con determinado, supongo yo, ¿no? Ahora lo estoy pensando, que la construcción de los mitos es una tarea más bien colectiva y anónima, digamos, en su mayor medida. Y los poetas, por la evolución de la poesía, es algo individual, ¿no? Es una construcción aparentemente aislada. Digo aparentemente porque después está el inconsciente colectivo y puede haber otras. Sí, justamente el poeta trabaja en esa región límite entre lo individual y lo colectivo, no es plenamente individual. Digamos, hay incluso una concepción del poeta como el vate, ¿no? El que a través de la voz del poeta desciende un tipo de conocimiento que pertenece a todos. No, que después pertenezca a todos, sí, digo, el tema de la construcción en el momento de la creación, porque, digo, acá se firma, es un poeta, en cambio, en los mitos generalmente es algo más, colectivo. Vos sabés que me quedó, solamente para terminar, se nos está acabando el tiempo, pero bueno, después te lo comento, digamos que Mario Lebrero, en un libro que se llama Conversación con Lebrero, él dice algo muy parecido a lo de Ángel Valente, ¿no? El poeta Ángel Valente, pero dice algo diferente, que los textos cuando se crean, no se crean en ese momento, sino quizás se crean unos milésimas de segundos antes.
Antes de que no se crean sobre el texto, sino se crean unas milésimas, no se sabe cuánto, digamos, pero él piensa que hayan sentido en el momento que se expresan, ¿no? Es que antes de estar en el lenguaje, digamos, está toda la atmósfera, pero en forma caótica, ¿no? Ajá. Entonces esa realidad pasa a ser plenamente cuando se transfiere al lenguaje, Claro. que es lo que le da forma Claro, claro. a ese caos de experiencias que uno tiene guardado. Y el tema de la atmósfera que decís vos tiene que ver con la intensidad de la palabra. Me quedé pensando y con el espesor de la palabra, cuando se dan sensaciones muy intensas que ya prácticamente no interesa tanto el hilo narrativo, sino sumergirse en esa experiencia, ¿no? Que se da todo a través de la palabra. Exactamente. Exactamente. Bueno, Claudio, nada, para terminar, no sé si querés agregar algo más. Vamos a escuchar después de la pausa La Casa Sin Sombra, o sea que la van a poder oír íntegramente, y eso es importante y realmente vale la pena destacar este trabajo de Claudio Orchubi y de Teresa Orbegoso, que es quien colaboró, digamos, tanto en las fotos como en el audio que vamos a oír después de la pausa. Digo que vale la pena porque es una exploración también de la palabra, pero a través de otros soportes, ¿no? Bueno, desde ya les agradezco haberme convocado y bueno, espero que logren disfrutar de lo que van a escuchar ahora, seguidamente. Dale, lo vamos a escuchar después de la pausa. Claudio, te mando un abrazo, saludos a Teresa, y me enteré por Facebook también que estás yendo a Perú para estar en festivales de poesía. Y ¿qué te dicen tus compañeros físicos? ¿Qué me dicen? Sí, ¿qué te dicen cuando te ven que vas de festival de poesía en festival en poesía? Sí, me dicen que como físico debo ser un buen poeta. Y mis compañeros poetas me dicen que como poeta debo ser un buen físico. Bueno, muy bien. Claudio Orchubi, te mando un abrazo. Bueno, un abrazo para ustedes. Saludos. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.